Maestro, usted mencionó que existe un plano akáshico. ¿Nos puede explicar en qué consiste este plano? Sí, además de ese plano terrenal, del plano astral y del plano espiritual, acuérdense, terrenal, astral, espiritual, tenemos un plano que de alguna manera está adherido a los dos planos inferiores, que es el plano terrenal y es el plano astral, el plano álmico. En ese plano no hay una conciencia como tal. Acuérdense que estamos viendo, cuando nombro los tipos de conciencia, son la manifestación de ese convivir en cada plano, desde la conciencia mental, plano terrenal, conciencia astral o álmica y conciencia espiritual. Ese plano akáshico, ese plano kármico, es también un plano de existencia, porque hay energías, hay información allí. Pero es donde se guarda todo lo que se nombra como karma. El karma no es más que, se puede ver tan solo como una energía que nos va a ayudar a que nuestro futuro se vaya construyendo de forma afortunada o de forma complicada. Toda esa energía que vamos generando con nuestras emociones durante toda nuestra vida biológica y durante toda nuestra vida álmica, ¿okay? Tanto como seres terrenales como seres astrales, como seres álmicos, esa existencia, coexistir con esos otros seres que están allí, genera esa energía de karma que se va guardando en ese plano. ¿Okay? Ese plano tiene una característica, ¿okay? Si bien esto lo ponemos como una franja, el plano akáshico lo ponemos como un pequeño triángulo, como una cuña, con una base más grande en el plano terrenal y un pico que va a terminar justo al final del plano astral. Ese menor tamaño, vamos a decir así, esa menor sección del triángulo mientras vamos subiendo, lo que define es que mientras se va acercando al cielo, nos vamos acercando al cielo, el karma es menor. O lo podemos decir al revés, solo nos vamos a poder acercar al cielo cuando el karma sea menor. Todo el proceso de evolución, mientras estamos aquí como seres humanos y mientras estamos en un estado álmico, estando como humano no, acuérdense que las almas también las tenemos nosotros mientras estamos encarnados, todo ese trabajo de evolución termina siendo un trabajo de limpiar el karma, de procesar el karma, de utilizar el karma. ¿Okay? Cuando ya quedemos en un estado de alma cada vez más puro, un alma pura es un alma con menos karma, un alma con cada vez menos karma o sin karma, mientras nuestra alma vaya purificándose, dejamos el plano akáshico detrás y solo cuando ya ese plano no exista, nosotros entramos en el estado espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu no acumula karma, el espíritu no genera karma, porque es el estado de energía más puro. Entonces, ese plano akáshico es eso, no hay conciencia. Yo lo suelo ver, a lo mejor de manera un poco simplista, como un depósito de karma, como un morral, como unas maletas que vamos cargando. Mientras seamos más terrenales, las maletas kármicas son más pesadas. Mientras nos vayamos elevando espiritualmente, quiero decir que nuestra alma se acerca hacia el espíritu, mientras nos vayamos elevando espiritualmente, nos vayamos purificando, las maletas cada vez van a tener menos ropa sucia. Las maletas cada vez van a pesar menos. Y para entrar en el cielo no se necesita maletas. ¿Cómo saber, maestro, de todos estos planos, cuál es el que se manifiesta? En principio, todos los planos se manifiestan a la vez. Todos. ¿Por qué? Porque no son planos separados. Nuestro plano terrenal está inmerso, o el plano astral está inmerso dentro del plano terrenal, y el plano espiritual también. Es todo un conjunto de... es toda la existencia. La existencia está formada por esos planos allí todos juntos. O sea que no hay una manifestación más o menos que otro. La respuesta mía se puede orientar en función de cuál conciencia se manifiesta más. Si nosotros como seres integrales estamos viviendo y conviviendo en esos planos de existencia, plano astral,
plano terrenal, plano astral y plano espiritual. ¿Por qué? Porque los tenemos. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. ¿Okay? En un momento dado todos tienen influencia sobre todos. Lo importante es saber cuál nosotros manifestamos más, no cuáles de ellos se manifiestan más. ¿Por qué? Porque en esos planos de existencia nosotros tenemos 3 grados de conciencia, una conciencia mental, una conciencia astral y una conciencia espiritual. Depende de nosotros. Si nosotros estamos sumergidos en esa realidad que tiene los 3 planos de conciencias unidos, fundidos, si nosotros somos muy mentales, pues nosotros estaremos manifestando en nuestra realidad terrenal. Nosotros somos los que le damos protagonismo a esos planos. Gracias a la conciencia que nosotros manejemos, gracias a la intención, gracias a la voluntad, gracias a la fuerza, gracias al trabajo, nosotros podemos darle mayor protagonismo a un plano que a otro. Si nosotros, mientras estamos conviviendo aquí, en una realidad cualquiera, a nosotros nos sucede algo, por ejemplo. Si a nosotros nos sucede algo, ¿desde qué plano nos estará sucediendo? Desde los 3. Los 3 estarán manifestados allí. Solo que si nosotros algo que nos sucede lo vemos desde nuestra conciencia mental, desde nuestra parte terrenal, ese será el enfoque que tendrá nuestra situación. Muchas veces resolver una situación excede a los límites terrenales. Si nosotros vemos una situación muy terrenal, a lo mejor no se resuelve, porque la solución está más allá de los límites terrenales. Si nosotros ampliamos nuestra conciencia, un poco el concepto de ampliación de conciencias es el trabajar cada vez más, estar más consciente de las otras conciencias con las que podemos nosotros manifestar. Si nosotros a lo mejor una misma situación lo abordamos con una conciencia astral, a lo mejor tiene otro significado, a lo mejor tiene otro acercamiento hacia la situación, a lo mejor tiene otras soluciones. Y si nosotros esa misma situación que está implícita en los 3 planos de conciencia, nosotros lo vemos con nuestra conciencia más alta, a nivel de vibración nuestra conciencia más alta es nuestra conciencia espiritual. Si nosotros esa misma situación, por muy terrenal que parezca, por muy humana que parezca, si nosotros la empezamos a ver como una conciencia espiritual, pues tendrá otro significado totalmente diferente. Las soluciones de nuestro ser o el enfoque de nuestro ser va a depender del grado de conciencia que nosotros seamos capaces de manifestar. Un poquito con los anteojos con los cuales nosotros somos capaces de ver las situaciones. Las soluciones, ¿cuáles serán las más efectivas, las más eficientes para lo que en realidad somos, que somos espíritus? Si nosotros somos espíritus, al final nosotros quedaremos solo en espíritu. Las soluciones o la conciencia a la cual deberíamos apelar es ¿cuál? Pues nuestra conciencia espiritual. Un poco el crecimiento espiritual te debería guiar a eso, a utilizar tu conciencia, tu conciencia más alta, tu mayor conciencia, que es la espiritual, mientras estás viviendo. ¿Por qué? Porque aunque nos duela, allí está la mejor de las soluciones. ¿Okay? Es, por ejemplo, otra vez parafraseando con lo del video anterior, nosotros somos seres vivos y tenemos ropa, estamos vestidos con ropa. Tenemos nuestro vestido, nuestra vestimenta, tenemos un pantalón. Y nosotros agarramos y nos caemos, y nos rompemos la rodilla. El pantalón era blanco y se empieza a teñir de rojo por la sangre. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sería inteligente agarrar y preocuparnos porque el pantalón se manchó y empezarle a echar agua oxigenada al pantalón? ¿O deberíamos ocuparnos de la herida que tenemos? Generalmente vivimos así. Nos pasan situaciones y nos ocupamos solo de la parte terrenal. Nos ocupamos del vestido. Y a lo mejor nuestra alma se está destrozando y nuestro espíritu lo estamos dejando por fuera. ¿Okay? Entonces, depende del grado de conciencia. Si a ti te preocupa más la ropa, si a ti te preocupa más tu parte terrenal, bueno, ocúpate de tu parte terrenal. Pero después no nos quejemos cuando el alma empieza a sufrir o cuando el espíritu deje de manifestarse. ¿Okay? Entonces es muy importante no
qué plano se está manifestando más o menos en una situación, sino lo importante realmente es qué conciencia nosotros le ponemos en una situación. Si nuestra conciencia terrenal, que es limitada, si nuestra conciencia astral, que es complicada, o nuestra conciencia espiritual, que es la más alta que tenemos. En algunos medios se escucha algo referente al paso de la tercera dimensión a la quinta dimensión. ¿Qué nos puedes contar de esto, maestro? Sí, eso estuvo en boga hace bastantes años, ¿no? Y bastantes años no tanto. Pero todavía se sigue manteniendo, se sigue manejando el concepto dentro de algunos grupos, algunos autores. Y lo único que a mi entender plantea un paso de dimensión, recuerdo hace algunos años atrás que se esperaba que toda la humanidad pasara a la quinta dimensión y todo el mundo estaba esperando desaparecerse, ¿okay? Y nos dimos cuenta que todos seguimos igualitos, a nivel terrenal no cambió nada. La gente estaba fantaseando un poco con ese paso. El paso de un grupo de dimensiones, a lo mejor de la tercera dimensión o de la cuarta dimensión, a una dimensión superior, que es la quinta, lo único que plantea es una posibilidad de ampliación de conciencia. Cuando se dice que nosotros vivimos en 3 dimensiones nada más o vivimos en 4 dimensiones, de alguna forma se puede parafrasear a que vivimos con una conciencia netamente terrenal. Más nada. Nos ocupa y nos preocupa o nos preocupa y nos ocupa nuestros asuntos terrenales, lo que nuestra conciencia terrenal puede entender. Punto. Listo. Eso es vivir en tercera dimensión o en cuarta dimensión. Cuando se nos invita, se promueve o se pronostica el paso a una dimensión superior, es simplemente una invitación a que concienticemos las situaciones un poco con la conciencia mayor, con una conciencia astral. ¿Okay? Con una conciencia astral, es complicado decirlo para mí, con una conciencia menos limitada, sería la frase más correcta que yo puedo utilizar. Pasar de una tercera a una cuarta dimensión a una quinta dimensión es empezar a trabajar con una conciencia menos limitada de lo que solemos hacerlo. ¿Okay? Por ejemplo, para sacar simplemente a colación lo de hace algunos años que se esperaba que todo el planeta Tierra, repito, se desapareciera, ¿okay? O que vinieran a llevarnos en platillos voladores. En realidad lo que estaba ocurriendo era que todo el planeta estaba envuelto en una energía que podía propiciar un cambio de conciencia. ¿Okay? Estamos hablando de nosotros seres energéticos. Si bien somos materia, la materia no es más que energía compactada, que energía de alta densidad. Cuando nosotros como seres energéticos, nosotros nos favorecemos o nos perjudicamos con diferentes energías. Cuando todo el planeta, ¿okay? Y tiene mucho que ver la parte astronómica, cuando todo el planeta está sometido a una energía particular, no quiero entrar que si energía que se pueda medir o no, energía sutil o energía física, nuestras energías tienen más probabilidad de purificarse. Acuérdense que si nuestra alma empieza a ser más pura, pues nosotros podemos empezar a trabajar con algún otro tipo de conciencia ampliada. ¿Qué pasó en esa fecha? Y en muchas que han ocurrido a lo largo de la historia. Si tú no tenías un trabajo que propiciara ese cambio de conciencia, pues las energías no te hicieron nada. Uno puede tirar un carro sucio. Si solo le echa agua con una manguera, el sucio se puede medio reubicar dentro de la misma carrocería, sobre la misma carrocería, pero tiene que tener trabajo. Tenías que tener un trabajo espiritual importante para que esa posibilidad de paso de dimensión surtiera efecto. La mayoría de personas no lo tenía, la mayoría de personas no lo tuvo, eso quiere decir que la mayoría de las personas sigue exactamente igual.